Ya está con nosotros nuestro invitado de este lunes. Él es Juan Valdés, director del Observatorio Educativo, y lo tenemos vía Zoom con nosotros. Bienvenido, profesor. ¿Cómo se siente? Muy buenos días, muchas gracias, muy bien. Gracias. Gracias por estar con nosotros, profesor. Un observatorio, los observatorios siempre son los centros de análisis, lo que están observando, lo que está pasando. Y en el plano de educación, profesor, la República Dominicana sigue ocupando lugares cimeros, pero de atraso. Un sistema que no ha funcionado. Entonces, sabemos de una propuesta que ustedes tienen para introducir el inglés como segundo idioma en un país cuya población tiene más del 20% en Estados Unidos. De manera que el inglés también, que es una lengua global, sería necesario. ¿Cuál es la propuesta que tienen, profesor? Muy buenos días y muchas gracias de nuevo. Fíjense, en nombre de Dominican Republic, TESOL, que es la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana, que es la institución que además del Observatorio Educativo yo dirijo, nosotros sometimos ante el Congreso, junto a la diputada de Ultramar en el estado de Nueva York, que es Serviairis Familia, la propuesta de ley de inglés como segunda lengua para que el inglés se convierta en la segunda lengua de los dominicanos. Esto desde la escuela. La materia inglés ha sido parte del sistema escolar dominicano desde 1961 y al día de hoy, más de 60 años después, ningún dominicano ha aprendido inglés en la escuela. De hecho, el bilingüismo es un lujo en este país. Es un lujo que solo tienen los hijos de las familias pudientes. Sí, ¿verdad? A pesar de que esa es una materia que se da en la escuela durante 9 años. Entonces, tal como usted decía, el inglés es la lengua franca de esta era. Es la lengua de los negocios, es la lengua de la internet, es la lengua de la tecnología, es el lenguaje de intercambio entre todos los países. Y en un país cuya economía depende tanto del turismo, de las relaciones internacionales, de la inversión extranjera, no tiene sentido condenar a los estudiantes que van a la educación pública a una educación monolingüe, a que solo aprendan un idioma. El español tan solo lo habla el 5% de la población del planeta. Hoy en día, el inglés es tan importante como la internet, como la electricidad, como cualquier otra asignatura que tenemos en la escuela. Desde noviembre pasado, nosotros hemos iniciado en más de 500 escuelas públicas, con más de 1,000 docentes, un programa de inglés como lengua extranjera, especialmente para lograr que los niños, desde el 4º grado del nivel primario hasta el último grado del bachillerato, puedan aprender inglés en la escuela. Exactamente en esto es que estamos involucrados ahora, tanto en el tema de lograr que ahora la ley se apruebe, porque ya fue aprobada a unanimidad por la Cámara de Diputados, y ahora esperamos que el Senado también la apruebe. Ok, perfecto. Profesor, yo tengo una inquietud. Por ejemplo, me parece sumamente interesante esta iniciativa por parte de ustedes de que el inglés se convierta en nuestro segundo idioma, por lo que usted acaba de decir. Sin embargo, hemos visto un déficit en las escuelas del país, donde el Ministerio de Educación todavía no ha podido lograr, por ejemplo, que estos estudiantes reciban materias de calidad, un desayuno escolar, un almuerzo escolar de calidad. O sea, hay muchas situaciones dentro del sistema educativo público del país. ¿Cómo se podrían adaptar estos estudiantes a lo que es, por ejemplo, el inglés? Un idioma, como usted acaba de decir, ya se puede decir universal, pero sin embargo todavía tenemos debilidades dentro de nuestro sistema educativo público. O sea, ¿cómo los estudiantes con todo este déficit se pueden aplicar a lo que es el inglés? Fíjese, nosotros estamos desarrollando hasta ahora, aunque ahora tenemos una situación en la cual temporalmente se ha suspendido el programa, y esta tarde a las 5 de la tarde sí quisiera anunciarles que la ADP, tanto la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana como la Asociación de Profesionales y Técnicos del país y la Asociación de Docentes de Inglés, vamos a dar una rueda de prensa al respecto. Pero para responder a tu pregunta,
Nosotros hemos diseñado lo que se llama una estrategia de formación docente centrada en la escuela para el aprendizaje de inglés. A través de esa estrategia, lo que se hace es, en la escuela, entrenar a los docentes, proveer a los estudiantes precisamente de los medios y recursos para el aprendizaje, establecer un sistema de apoyo a la labor docente en lo que es supervisión y acompañamiento pedagógico y formar continuamente a los docentes en su práctica. Esto es lo que se llama una estrategia de formación docente centrada en la escuela, que es el enfoque que científicamente se ha probado como factible para lograr el aprendizaje de inglés en la escuela pública en particular. En nuestro país, realmente, históricamente, el área de inglés en la escuela pública ha sido una simulación. A pesar de que el diseño curricular dominicano, por diseño en sí y por derecho, le da la misma validez a todas las asignaturas del currículo, el inglés es un relleno en la escuela. Yo le pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes aprendió inglés en la escuela cuando fueron? Para nada. No. Yo soy el director de St. Lawrence International School. Yo soy director de un colegio bilingüe internacional y tengo más de 30 años de experiencia en la educación bilingüe. Y usted viene a un colegio como este que yo dirijo, y aquí los niños aprenden inglés desde los 2 años. Sin embargo, este colegio no es accesible a personas que no tienen los recursos económicos. Nosotros lo que hemos creado es un programa que es tanto una solución educativa como una solución de justicia social. Porque el sistema educativo público tiene más de 2.3 millones de estudiantes que están condenados al monolingüismo, a no aprender inglés en la escuela. Y el Ministerio de Educación gasta en la materia inglés lo mismo que gasta en matemáticas, en ciencias o en lengua española. Entonces, ¿por qué están condenados? ¿Por qué tienen que estar los estudiantes pobres condenados a no aprender inglés en la escuela cuando esta es una materia oficial del currículo, como lo son las matemáticas, las ciencias y la lengua española? Eso es muy poco estratégico. Usted tiene razón al decir que la educación dominicana tiene muchas deficiencias, pero el tema esencial acá está en buscar soluciones educativas como esta, que son holísticas, integrales y ecosistémicas. Esto quiere decir, este programa en particular trabaja con el estudiante, con el docente, con la gestión educativa, con los medios y recursos para el aprendizaje y con la familia. Sí, porque siempre se ha pensado, profesor, de que, por ejemplo, el inglés, las escuelas donde dan inglés son de popis. O sea, eso siempre es lo que se ha visto. Y las escuelas, por ejemplo, aquí muy populares a nivel privado que dan inglés, son personas de ciertos recursos económicos que pueden acceder a la misma. Mira, el inglés acá es un lujo. Es un lujo para el 1% de las familias dominicanas, que son las que pueden pagar un colegio bilingüe internacional. Entonces, eso es una violación a un derecho universal, que es el derecho a una educación de calidad. Nosotros, a través del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, que es el INAFOCAM, llevamos 14 años de trabajo formando a los profesores de inglés de las escuelas públicas, para que ahora los niños de las escuelas públicas puedan aprender inglés. Sin embargo, hemos encontrado muchas trabas. Parece haber un plan o una resistencia a que los pobres logren el bilingüismo en la escuela pública. Y eso es una violación a un derecho, porque los docentes del país, los técnicos del país en el área de lenguas extranjeras, estamos unidos para lograr esta meta. Ya hemos iniciado un programa. Es un programa que está siendo hecho con instituciones internacionales, como Hunter College of the City University of New York, que es la facultad universitaria de Estados Unidos con mayor experiencia en esto. También tenemos el apoyo local de las asociaciones de docentes. Pero parece que aquí no se entiende, ni se quiere aceptar que el inglés es tan importante como cualquier otra asignatura. De hecho, déjenme decirles que la única asignatura que al terminar la escuela le posibilita a un dominicano conseguir un trabajo y ganarse la vida es el inglés.
Entonces, ¿por qué tienen las familias pobres que pagar para aprender una materia que se da en la escuela y tener que pagar fuera de la escuela por un instituto? ¿Por qué se le niega a los niños pobres esta oportunidad? El Estado dominicano nunca en 60 años ha cumplido con el deber de lograr el aprendizaje de inglés en la escuela. Antes decían que el problema eran los maestros. Y yo, como presidente de la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana, les aseguro que los maestros no son el problema, los maestros son la solución. Quienes estamos luchando, abogando y preparándonos todo el tiempo, continuamente, somos los docentes. El problema es que aquí todavía hay una visión de que lo único que es importante es la lengua española, las ciencias y las matemáticas. Y se invierten todos los recursos en esas áreas y se descuidan áreas como esta, que no es necesario porque el inglés es una materia de la escuela y todas son transversales. Y el enfoque que nosotros utilizamos es un enfoque multidisciplinario, en el cual el inglés también incluye contenido de ciencias, de matemáticas, de sociales, y es como se enseña el idioma modernamente ahora, que es lo que se llama el enfoque integrado de lenguaje y contenido. Entonces nosotros hacemos un llamado al pueblo dominicano a que nos apoyen. Los docentes de inglés de la República Dominicana estamos decididos a lograr que los 2.3 millones de niños y niñas que reciben en educación pública en este país aprendan inglés en la escuela. Y la labor de las autoridades debe ser apoyarnos, no ponernos trabas. La educación pública es un derecho. El aprendizaje es un derecho. Y la educación per se es un derecho universal. Entonces, básicamente, en este momento, esa es la situación que tenemos. Así es, profesor Valdés. Pienso que el sistema educativo hay que transformarlo totalmente de acuerdo con usted. Pero fíjese que ese 4% de educación en los últimos 10 años, lo que ha servido es para pagar salarios. Dice el ministro de Educación que el 82% del presupuesto es para pagar salarios. Y PISA, que es el que mide lo que es la evaluación de los estudiantes, dice que nuestra educación anda por los años 70. Imagínese usted. Pero yo voy más allá, profesor. Debería ser obligatorio de que todos los estudiantes, antes de graduarse de bachiller, tengan que dominar el idioma inglés. ¿Qué piensa usted? Esa es nuestra propuesta. Déjame decirte algo. Nuestra propuesta, déjame decirte que un dominicano recibe 9 años de clases de inglés en la escuela pública y recibe más de 1,000 horas de inglés en la escuela. Entonces, nosotros ya a través de la investigación científica, porque este es un programa que cuenta con toda una investigación científica para sostener su factibilidad. Y de hecho, el programa ha empezado como una estrategia de formación docente, porque nosotros mismos entendemos que la clave está en el docente. Entonces, para responder primeramente a tu inquietud sobre el presupuesto de educación del 4%, es muy importante que el ministro de Educación sepa que sin docentes no hay escuela. Es obvio que el mayor gasto de todos los ministros de educación, de todos los ministerios de educación del mundo, está en los docentes. Pero les voy a dar una información como director del Observatorio Educativo Dominicano. En nuestro país, el gasto en docentes del total del presupuesto de educación no supera el 65%. Mientras en el resto de Latinoamérica, el gasto docente, en sueldos de docentes, está en un 70% en promedio. Es bueno que sepan ustedes y el ministro de Educación que este país está por debajo del promedio del gasto en sueldo docente de toda América Latina. Este país no gasta más de un 65% en sueldo de docentes del gasto total de educación, pero también hay gastos en puestos administrativos. El Ministerio de Educación tiene más de 100,000 empleados administrativos. Es bueno que revisen también por ahí. Sin embargo, les reitero,
Sin docentes no hay escuela. Obviamente que el mayor gasto en educación debe ser en docentes, porque todo el otro gasto es secundario. Pero reitero que es bueno que lo sepan porque los periódicos publican cosas y no hay investigación, solo publican lo que escuchan. La República Dominicana está por debajo del gasto en sueldo del presupuesto general de educación, y me refiero a sueldo docente. Es bueno que confirmen y consulten los datos y las bases de datos internacionales. En América Latina hay países que gastan más del 70% del presupuesto de educación solo en el sueldo en docentes. Entonces, es importante que se sepa que tampoco en este país es como nos dijeron en los pasados 8 años, que aquí la mayor parte de la inversión se fue en construcción de escuelas. Señores, aquí se presupuestó para construir escuelas, lograr 29,000 aulas. Y de estas, a pesar de que se gastó todo el dinero presupuestado para esas 29,000 aulas, no se llegó ni siquiera al 65% de las aulas. O sea que se gastó todo el dinero y no se llegó al 65% de la meta de construcción de aulas de ese gasto. Sí hubo un gasto, pero ese gasto no tuvo relación con la meta a la cual aspiraba en términos de construcción de aulas. Por eso usted ve que hoy en día las escuelas están sobrepobladas. Cuando hablamos de calidad educativa, usted no puede aspirar a que un docente logre mejores resultados de aprendizaje si en un salón de clases que por diseño tiene 54 metros cuadrados y que debe albergar por lo menos o el tope 30 estudiantes, usted tiene 45 y 50. Quien no conoce de didáctica, de pedagogía, quizás no entiende que un aula sobrepoblada en más de un 20% impide gran parte de los resultados de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el diseño curricular dominicano se basa en lo que se conoce como el constructivismo social. Y ya lo que produce aprendizaje son actividades significativas que deben hacerse en el aula, las cuales se ven mermadas, afectadas y sesgadas hasta por la infraestructura escolar. Profesor. Miren, aquí hay un... Ajá, sí. Mire, profesor, muy bien lo que va planteando ahí, pero ¿usted no cree que hay algo todavía más profundo? Es que ¿no será que todavía seguimos con un sistema de educación lineal frente a una sociedad de inteligencia artificial que exige otro tipo de modelo educativo donde los estudiantes se empoderen? Ya el estudiante no es, digamos, el que hay un pedagogo que lo guía, es un nuevo sujeto de la exponencialidad en el conocimiento del mundo de lo cuántico, y que por tanto es necesario que aprenda inglés. Y yo me voy más lejos, profesor, no sé qué usted piensa, además del inglés, que se pudiera conocer del primero hasta el octavo y que siga un poco, digamos, hacia el bachillerato, pero el chino mandarino también debiéramos incluirlo porque estamos en un mundo global. Mira, es importante eso que tú dices. Con relación a lo primero que dices, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hace años, desde 1995, que por diseño se supone que el sistema educativo dominicano es simultáneo, no lineal, no secuencial. O sea, se supone que el paradigma educativo es el ecosistémico, el complejo y el integral, que es el que reconoce la complejidad de todos los fenómenos que interactúan en la dinámica educativa, tal y como tú lo defines. Eso que tú defines es lo que se denomina el paradigma complejo, ecosistémico e integral de la educación. No es la secuencialidad lo que hoy en día se maneja en educación, sino la complejidad. Sin embargo, aquí no han sido capaces de pasar ni siquiera de lo más básico a lo complejo. Ahora, con relación al tema que mencionas, es bueno que sepan que el país que más hablantes de inglés tiene en el mundo es China. China tiene más de 400 millones de estudiantes de inglés en las escuelas. Esto es lo que ha hecho del inglés el idioma más hablado en el mundo. En China hay mayor cantidad de estudiantes de inglés que el total de hablantes de inglés como lengua nativa en el planeta. Los chinos vieron esto como una oportunidad. Por eso China le está ganando al resto del mundo, entre otras cosas.
Pero nosotros, los maestros de inglés de la República Dominicana, hacemos un llamado al presidente de la República, al ministro de Educación, a que no se sigan poniendo trabas al desarrollo del programa de bilingüismo en las escuelas públicas. Porque si ustedes no son capaces de lograr las metas, por lo menos tienen que ser capaces de permitir que otros lo intenten. Nosotros, desde la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana, llevamos más de una década de esfuerzo, de investigación científica, de programas pilotos. No existe otra propuesta en el país. Es bueno que lo sepan. La nuestra es la única que se ha validado, que se ha evaluado y que se está implementando. Y tenemos más de 500 escuelas y casi 300.000 niños en este programa. Así que nosotros le pedimos a las autoridades que apoyen, que si no hacen, por favor, dejen hacer. Y si tienen algo con relación a esta propuesta que entiendan que es técnicamente incorrecto, que lo debatan y lo definan con los expertos. Porque nosotros tenemos, precisamente en nuestro gremio, a los expertos más reconocidos del país y muchos internacionalmente. Los niños de las escuelas públicas tienen derecho al bilingüismo. Una educación monolingüe hoy en día lo que condena a la ciudadanía es al provincialismo, al conservadurismo y al atraso. Porque vivimos en una economía global, en una sociedad global. ¿Por qué no tienen derecho los niños de las escuelas públicas al aprendizaje de inglés? Así es, ¿Cuál profesor. es el problema? Así es, profesor. Mire, profesor, ojalá podamos tenerlos de nuevo porque estamos incluso más allá de lo complejo ya. Se está hablando de la exponencialidad y quisiéramos tenerlos aquí de nuevo. Así que muchísimas gracias por su participación y pronto necesitamos su presencia. Un placer. Muchísimas gracias a ustedes por recibirnos. Gracias, maestro.